Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que Dios os bendiga. Feliz Navidad. Hoy es un día maravilloso, un día espléndido, un día para conmemorar, evidentemente, este día 25, en esta festividad tan importante. Vamos a hablar de la Navidad. Cuando vamos a hablar de la Navidad, estamos diciendo que vamos a hablar esa fiesta, ese nacimiento que celebra pues la cristiandad, evidentemente, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una pantalla donde iremos poniendo aquellas cosas que queremos hablar, que queremos resaltar. Y bueno, hablar de la Navidad, el cristianismo se conmemora, como estáis viendo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esa ciudad tan especial, en esa ciudad tan preciosa como es Belén. Belén, que significa casa de pan. Normalmente, bueno, ya la cultura y a través de los años se ha tomado este día 25 de diciembre como algo ya cultural, como algo que es el día que se conmemora el nacimiento de la persona de Jesús. El día es lo de menos, lo importante es el significado, la importancia, el mensaje, evidentemente, que quiere traer esta fiesta de la Navidad. Y bueno, yo hablar de la Navidad hoy en día, ¿no?, que es lo que quiero un poco mostrar, hoy en día la Navidad se considera como una fiesta cultural. Hoy en día se considera una fiesta familiar y va todo englobado, ¿no? Ya la Navidad la aprovechamos para este tipo de cosas, para estar con la familia, para ver a amigos, para ver familiares que antes no veíamos. Y esta es nuestra cultura, la cultura de Occidente que celebramos, evidentemente, esta Navidad. Que todo ello está bien, evidentemente, ¿no? Pero la Navidad se ha convertido, como todos sabemos, yo no voy a descubrir nada, la Navidad se ha convertido en algo que no tiene nada que ver con lo que es el verdadero significado de la Navidad. Hablar de la Navidad es hablar de una sociedad consumista. Hablamos del consumo, y esto es lo que importa, consumir, consumir y consumir. Y bueno, ya las grandes superficies se encargan también de que la Navidad sea una época en la cual sea bastante consumista. Y lo que hay, y el verdadero mensaje pues, de la Navidad pues brilla por su ausencia, ¿no? Y yo, con la ayuda de Dios, quiero hablaros de lo que es el origen, lo que es el fundamento de la Navidad. Porque es bueno, como antes hablaba, es bueno la cultura, es bueno que estemos con los familiares, es bueno que estemos con los amigos, es bueno que nos hagamos regalos, pero no podemos, de verdad, no podemos, como cristianos y nosotros como evangélicos, no podemos olvidar el origen y el verdadero sentido de la Navidad. Y no podemos olvidar, evidentemente, el mensaje que es la Navidad, ese nacimiento de la persona de Jesús, como antes comentaba y como bien sabéis. Hablar de la Navidad es hablar de la Epifanía, es hablar de la manifestación, es hablar de la aparición ¿de quién? Del Hijo de Dios. Es hablar de esa aparición de Jesús, de Cristo. Esto es hablar de la Navidad, de ese nacimiento del Hijo de Dios, bendito sea su nombre. Vaya por delante, evidentemente, ¿no? La Epifanía, la manifestación, la aparición del Hijo de Dios, de Jesús, de Cristo, pero la palabra de Dios, porque para hablar de la Navidad, evidentemente, tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ir a la Biblia, que es el origen, la que nos muestra, evidentemente, cuál es el significado de la Navidad. Y bueno, la propia palabra, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, no va a venir. Evidentemente no vino a la tierra cuando Él, de una manera así al azar. La propia palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos va a decir lo que estáis viendo aquí en pantalla. Nos va a decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, en ese tiempo de Dios, que Dios tenía en su propósito y en la mente de Dios, Dios dice, nos va a hablar que en ese cumplimiento de la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley. Nos está hablando ya de esa encarnación del Hijo de Dios y va a nacer, evidentemente, nacido bajo la ley. Cuando nos habla de nacido bajo la ley, tenemos que trasladarnos a esa cultura judía, ¿no? Porque hablamos de Jesús en una cultura judía, en un pueblo judío y con una ley judía. Hablamos de la ley de Moisés, una ley que ya tenía una serie de rituales y el hombre para tener esa salvación, para el hombre justificarse delante de Dios, tenía que cumplir una serie de requisitos que no vamos a entrar ahora en ello. Pero lo importante es de que Dios va a mandar a Jesús, como dice la palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios. Y la palabra nos va a decir el propósito, en el propósito evidentemente en el cual va a venir el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. El propósito es para que redimiese, para que rescatase, para que perdonase todo los que estaban, lo que antes comentaba, bajo la ley. El propósito es a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios, lo que nos está hablando, el propósito es para que recibiésemos esa adopción de hijos de Dios. La Biblia nos dice de que todos somos creados, criaturas de Dios, pero el hecho de ser adoptados como hijos de Dios, en el fondo está, como ahora veremos, en recibir a la persona de Jesús en nuestro corazón. Pero para esto, como nos estamos hablando, viene el Señor, viene nuestro Cristo bendito para redimir, para rescatar, para perdonar a todos los que estábamos bajo la ley. La palabra nos va a decir, hablando de esa Navidad y volviendo al origen de la Navidad, hablar de la Navidad, hablar del Hijo de Dios, hablar de Jesús, hablar del Cristo, es hablar de la encarnación, bendito sea su nombre. Hablar de la encarnación, como nos va a decir la palabra, hablar de la encarnación. ¿Y quién se encarnó? ¿Quién se hizo hombre? Como la propia palabra nos va a decir. Y el verbo fue hecho carne, nos va a decir el Evangelio de Juan. Y habitó, se hizo tabernáculo, se hizo casa, se hizo habitación, cuerpo, y habitó entre nosotros. El Verbo, el Hijo de Dios, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando hablamos de ese Verbo como el unigénito Hijo de Dios, nos está hablando el único que tiene los mismos genes que el Padre, que tiene el mismo ADN. Hablar de Jesús es hablar de la misma genética que tiene el Padre, el mismo ADN. Por eso es, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios hecho hombre, como la propia palabra nos está hablando, la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesús, bendito sea. Pero Jesús cuando viene no viene con las manos vacías, ni mucho menos. Él vino lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, como estoy compartiendo, lleno con los brazos abiertos para perdonar este mundo, para amar este mundo, para entregarse a este mundo, para dar su vida por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero también va a venir lleno de gracia, de favor, evidentemente, pero va a venir, como estamos viendo, lleno de verdad. Nuestro Señor es un Dios de verdad. Él nunca miente. Dice la palabra que en Jesús nunca hubo engaño en su boca. Y hablar de que Él viene para mostrarnos, Jesús viene para mostrar la verdad de Dios. Y una de las cosas importantes que Jesús nos va a decir, que Él es el camino que va al Padre. Él es la verdad, no una verdad, la verdad, evidentemente. La verdad, y Él es la vida y la vida eterna. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único, no existe otro mediador. Cuando viene Jesús, viene a hablarle al hombre evidentemente, de nuestra condición, lo que somos evidentemente, porque somos y tenemos una naturaleza caída.
Y para eso viene el Señor, para eso viene Jesús, la encarnación del Verbo, Dios hecho hombre. Y la palabra, hablando de la encarnación, de que Dios ha hecho hombre, la propia palabra nos va a decir algo también muy interesante, ¿no? En esta carta de Timoteo. Fíjate en cómo la palabra nos va a decir, e indiscutiblemente, o sea, no hay discusión que valga. No hay discusión. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es la encarnación del Hijo de Dios. No podemos cuadricularla, no podemos razonar cómo Dios se hizo hombre. Esa natividad, ese niño tan pequeño, en ese niño estaba Emmanuel, como ahora veremos. Es Dios hecho hombre. Por eso la Biblia nos va a decir que grande es el misterio de la piedad. Un misterio que la mente humana no puede llegar a comprender, no puede llegar a razonar. Por eso la palabra, una de las cosas que nos dice, que la fe no es de todo. Una fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Grande es el misterio de la piedad, del amor de Dios, del perdón, del favor, de su gracia, de su compasión. El amor de Dios, esa encarnación. Un misterio grande, impresionante, y nos va a hablar de que ese misterio la palabra un poco nos lo quiere mostrar. Y en este pasaje nos va a mostrar desde su nacimiento hasta que Él fue recibido en el cielo en gloria. Dice la palabra que Dios primeramente fue manifestado en carne, la encarnación, como antes hablaba. Dios fue justificado en el Espíritu, cuando el Padre va a derramar sobre el propio Cristo su Espíritu Santo. La palabra terceramente nos va a decir que visto por los ángeles en ese pasaje que todos conocemos, cuando ese niño nace en ese día de Navidad, los ángeles van a adorarle, van a glorificarle, van a exaltarle. Dice que una hueste de ángeles glorificaban a nuestro Cristo bendito. Creído en el mundo, creído. El Señor predicó y fue creído en el mundo entero, bendito sea su nombre. Y sobre todo, recibido arriba en gloria. Ese niño nació, ese niño creció, como dice su palabra, ese niño murió por ti y por mí, pero ese niño no se quedó aquí en la tierra. Él fue recibido arriba en gloria, bendito sea su nombre. Por eso una de las cosas que el propio Señor decía, Padre, quiero estar contigo en esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Hablar de la encarnación de Dios es hablar de ese misterio de la piedad. Grande es el misterio, pero la palabra nos especifica y podíamos evidentemente profundizar en cada frase que tenemos aquí, pero no hay tiempo para ello. Pero es algo hermoso como también aquí nos muestra ese mensaje de la Navidad. Hablar de la encarnación evidentemente es hablar, como todos conocemos, cuando la Biblia nos dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Que es todo esto que de aquí para atrás os he querido transmitir. Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, la encarnación, el misterio de la piedad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y aún más, la palabra nos va a hablar del nombre de ese niño pequeño, de ese niño que nació. La palabra nos va a decir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un regalo, un don de Dios, evidentemente. La Navidad nos habla de ese regalo que Dios nos hace a la humanidad, de ese Verbo hecho carne, como estoy comentando, y nos habla que el principado, el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre, que es donde quiero hacer el énfasis, ¿qué? ¿Cómo va a ser ese niño? ¿Cómo va a ser el Verbo encarnado? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser Jesús? ¿Cómo es Emmanuel? Y se llamará su nombre. Nos va a hablar de los propios atributos que tiene ese Cristo bendito, ese niño que nació. Él es admirable. No hay nadie como Él. No hay nadie como Jesús. Él es
consejero, bendito sea su nombre. Esos consejos que Dios nos da en su palabra, que Dios habla a nuestra mente. No hay nadie como Jesús. Él es ese Dios fuerte. Jesús, Él es el Padre eterno. Él nos trata a nosotros como nuestro Padre. Y Él quiere, por eso, una de las cosas que el Señor nos quiere hablar, que podamos entender de que en Cristo no es un Dios menor, Él es Dios fuerte, Él es ese Padre eterno y sobre todo en lo que este mundo, lo que esta sociedad necesita, lo que cada hombre, lo que cada mujer, lo que cada familia, Él es el príncipe de paz, la paz de Dios, la paz, el shalom, la paz que el hombre, que tu vida, que mi vida, solamente la podemos encontrar en ese niño que es nacido. En ese niño, evidentemente, que nos es dado para cada uno de nosotros. El encontrar, el buscar a Jesús, hablar de la Navidad es hablar de ese niño que es admirable, que es consejero, que es Padre eterno, que es Dios fuerte y que es príncipe de paz. Ese es su nombre, esos son sus atributos, esos son sus cualidades. Hablar también del nombre de Jesús es hablar, como dice la Biblia, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De pecados. Él viene a salvarnos de nuestros pecados. No hay justo ni uno, no hay ni uno bueno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Por eso Cristo viene a redimir al hombre de nuestros pecados. Y esa es la Navidad. La Navidad es que ese niño va a nacer para morir por ti y para morir por mí. ¿Para qué? Para redimirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que está establecido por Dios de que el hombre muera una sola vez y después de esto que el juicio. Pero Cristo viene para darnos una vida y una vida eterna, para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la auténtica Navidad. Esa Navidad, evidentemente. Por eso, hablar del nombre de Jesús, cuando hablamos del nombre de Jesús, y permíteme que retroceda, por eso la Biblia no va a decir que hablar del nombre de Jesús, por eso el nombre de Jesús, dice la Biblia, que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús hay poder. Por eso la Biblia nos va a decir que todo lo que pidiéramos al Padre, que lo pidamos en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. No hay un nombre más poderoso, sin igual que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a ese nombre, nos va a decir, hablar de Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hablar de Jesús es hablar de la luz verdadera que alumbra el corazón, que alumbra toda tiniebla que hay en el hombre. Dice que en el mundo estaba, evidentemente, y el mundo por Él fue hecho. Él es el creador de todas las cosas, visible e invisible. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Pero ¿el mundo qué? El mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. Como hoy actualmente rechazan las personas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero hoy, el hombre de hoy en día, las luces que queremos son luces superficiales. Hoy en día queremos estas luces. Luces que adornan calles, luces que adornan ciudades, luces que adornan pueblos, luces artificiales, pero no alumbran el corazón, no alumbran las tinieblas que hay en cada hombre. Tinieblas artificiales, artificiales, luces pasajeras, pero la luz que alumbra a todo hombre es la luz de Cristo, es nuestro Señor, es ese Jesús que ha venido para darte la luz, la vida y la vida eterna. Hoy en día, hablando de estas imágenes que podemos ver, como antes comentaba, en tantas ciudades, no te quedes con estas luces, no, quédate con la luz de Dios. Quédate y no te quedes también con esta imagen también. Una luz preciosa también, esta imagen, este árbol que también nos habla de la Navidad. Pero yo, cuando
preparando este mensaje que os estoy compartiendo, cuando hablaba de este árbol de Navidad, evidentemente, con unas luces artificiales, algo también. Pero la Biblia, hablando de los árboles, y la Biblia nos habla de árboles, hablando también, nos lo va a comparar con nosotros mismos. Y la Biblia nos va a decir con respecto a los árboles lo siguiente: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nos habla, ese árbol eres tú, ese árbol soy yo, que nos invita ¿a qué? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento? Volvernos a Jesús. Volvernos a esa luz verdadera que alumbra tu corazón y alumbra mi vida. Es reconocer evidentemente quién es Jesús. Es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Salvador, es aquel que vino para darte, como estoy comentando, darte la vida y la vida eterna, para alumbrar toda tiniebla. Jesús no es una luz artificial. Él va a alumbrar lo más profundo de tu corazón. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y todo árbol que no da buen fruto, todo árbol que no se arrepiente, toda vida humana que no confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, será separado de Dios por toda la Navidad, por toda la eternidad. Y Dios no quiere eso para tu vida, ni mucho menos. Por eso la palabra nos va a decir algo también importante. Pero antes también quiero mostraros esta imagen, la estrella. Esa estrella donde los magos pusieron también su mirada, una imagen muy característica de la Navidad, la estrella resplandeciente, donde los magos evidentemente vieron la estrella y siguieron la estrella. Hablar de esa estrella es poner la mirada en el cielo. Y en el cielo, como la Biblia nos va a decir, puesto los ojos en Jesús. Pon tu mirada en el cielo. Pon tu mirada en Jesús. Él es la estrella, Él es la luz resplandeciente. Él es el autor y el consumador de la fe, donde nace la fe y donde acaba la fe. Pon tu mirada en Jesús, de verdad. En estas Navidades está bien que celebremos con los amigos, con los familiares, pero no aparte, no pongas tu mirada en lo temporal, no pongas tu mirada en las luces artificiales, no pongas tu mirada en esos árboles también que adornan sencillamente. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en Jesús, tus ojos espirituales. Esos magos nos dieron ejemplo y siguieron a la estrella. Esa estrella resplandeciente es nuestro Señor. Y quiero terminar con este mensaje. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando el Señor vino fue rechazado por su pueblo, fue crucificado, pero no se quedó en la cruz. Él vino, como dice la palabra, y este es el mensaje de verdadero de la Navidad, mas a todos, ese todos eres tú y soy yo, a todos los que le recibieron, pasado, y a los que creen actualmente. A todos los que creen en su nombre, en Emmanuel, en Dios con nosotros, en Jesús, en ese Padre eterno, en ese Dios fuerte, en ese consejero, en ese príncipe de paz. A todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. La Navidad es recibir el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y eso solamente lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si quieres verdaderamente que en este año, en este día que es la Navidad, venga a tu vida, recibe a Cristo en tu corazón. Cree en su nombre, en el admirable, en ese Dios fuerte, en ese verbo que se hizo carne para darte la vida y la vida eterna, y tendrás el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos la vida y la vida eterna. Desde Ventana Evangélica quiero terminar
deseándoos a todos esa feliz Navidad. Que disfrutéis en esta fiesta con vuestros amigos, como estoy comentando, con los familiares. Que disfrutéis, evidentemente, de este tiempo tan hermoso, porque es un tiempo hermoso. Es triste también, por otra parte, porque echamos de menos a aquellos que ya no están con nosotros, familiares y seres queridos. Pero la Navidad, recuerda de que no son esas luces artificiales, que no es ese árbol artificial, que no es esa estrella. La Navidad es creer en el nombre del Hijo de Dios. Grande es el misterio de la piedad, Dios hecho hombre, Emmanuel. Recibe al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y tendrás auténtica Navidad. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sin más, te dejo con este mensaje. Que Dios te bendiga grandemente y te deseo la auténtica feliz Navidad. Un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene.